no aparece ahorita en la página como práctica 8, sino que aparece nada más como la práctica 7. Que básicamente es la calibración de lo del termistor. Eso es lo que vamos a ver ahorita. La diferencia principal entre el sensor LM35 pues es que ya viene calibrado. Por eso ahorra un montón de trabajo. El problema con el termistor es que hay que calibrarlo. Pero para poderlo calibrar, ¿qué necesitamos? ¿No? La hoja de datos del termistor, si no, no se puede. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver el concepto de calibración. ¿Qué entienden por calibración? ¿Quién les dice esa palabra? Ajustar. ¿Ajustar qué? ¿Qué sería ajustar? El objeto. ¿Un objeto? O el. Pues con lo que estamos trabajando en nuestro sistema. Sí, pero ¿qué exactamente? ¿Qué es lo que se calibra? La salida. Por ejemplo, con el sensor de temperatura se está calibrando a que por 1 grado centígrado nos dé de respuesta 10 milivolts. O sea, que siempre está constante esos 10 milivolts. Sí. La relación entre las respuestas, ¿no? Básicamente es ajustar una respuesta, es decir, ajustar una relación entre la entrada y la salida en función de algo que me interesa. Entonces, por ejemplo, en el LM35 ya no podemos ajustarle nada porque ya viene calibrado. Entonces, ahí la calibración básicamente nos la dice la sensibilidad, dice que, bueno, al momento de que nos da una sensibilidad quiere decir que es lineal, que tiene un comportamiento lineal. Y al tener un comportamiento lineal, pues nos da esa relación de entrada-salida, que en este caso es por cada grado que perciba ese sensor, va a aumentar 10 milivolts en la salida. ¿Sí? En el termistor, ¿cómo es que hay que calibrar? Pues para empezar es un termistor. El termistor, ¿de dónde viene la palabra termistor? Térmica, ¿sabe qué? Ajá, termómetro. Sí, de acuerdo. Es thermal resistor. Es simplemente la unión de las dos palabras, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que para una excitación térmica, ¿qué es lo que va a cambiar? La resistencia eléctrica. Entonces, lo que tienen que hacer, o como tienen que calibrarlo, o más bien el motivo por el que hay que calibrarlo, es porque este no tiene un comportamiento lineal. En cuanto a termistores, tenemos dos tipos, NTC y PTC. No sé si ya lo vieron. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien sabe a qué se refiere? El NTC es que cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia. Ajá. Y el PTC es lo contrario, cuando aumenta la resistencia. Este es negative. Temperatura. Coeficient ¿lleva doble F o no? Y yo, bueno, lo revisan. Según yo lleva doble F. Y este es positivo. Temperature coefficient. Entonces, como dice el compañero, el NTC se comporta inverso al crecimiento de la temperatura, por eso es negativo. Es decir, en este, cuando incrementa la temperatura, la resistencia disminuye. En este, cuando aumenta la temperatura, también aumenta la resistencia. Entonces, hay de esos dos tipos, ¿no? Y la parte de que no sea lineal quiere decir que si nosotros tenemos la respuesta a este sensor, tendríamos aquí grados centígrados y aquí tendríamos, bueno, resistencia en ohms, y aquí sería temperatura en grados centígrados. Quiere decir que tendría un comportamiento así, y un comportamiento exponencial. Básicamente es como se comporta. O en ese caso sería el PTC. El NTC pues sería algo así. No, perdón. Sería algo así.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no podemos establecer una sensibilidad estática, porque es una curva, no es una pendiente, es una curva. Entonces, la pendiente va a estar cambiando en función de las temperaturas que estemos utilizando. Entonces, por eso es necesario calibrar el sensor. ¿Cómo lo van a calibrar? Pues en función de lo que vayan a utilizar. En este caso, como van a utilizar Arduino, pues hay que calibrarlo para que los valores en voltaje que vamos a recibir pues sean cuantificables para Arduino. Recuerden que Arduino tiene el ADC de Arduino tiene una resolución. Entonces hay que apegarnos a esa resolución para poder realmente detectar las variaciones, ¿no? Bueno, entonces calibración es ajustar, es correcto. En este caso no es nada más el sensor, más bien es el sistema de medición en función de una respuesta que tú desees. Pero esa respuesta que tú quieres, que tú estás esperando, pues tiene que estar apegado a ciertos requerimientos que el sistema te exige, ¿no? En este caso, pues nos vamos a pegar a lo que nos exija Arduino. Eso es nuestro limitante o nuestra referencia. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario conocer la hoja de datos? Pues realmente pueden trabajar sin la hoja de datos. ¿Cuál sería el inconveniente si no trabajan con hoja de datos? Hasta eso sí lo van a poder calibrar. Realmente sí lo van a poder calibrar. El único inconveniente es que van a trabajar de más. ¿Por qué? ¿El fabricante qué les va a dar? Pues el fabricante para empezar les va a decir si es NTC o PTC. Pues ahí para empezar ustedes tendrían que experimentar si es NTC o PTC. Ya hicieron algo adicional que no es necesario. Segundo, este tipo de curvas para hacer el ajuste, para hacerlo lineal, básicamente lo que queremos es hacerlo lineal. Pues a pesar de que el comportamiento es exponencial, por métodos matemáticos podemos hacer que se linealice, lo que vamos a buscar hacer en la calibración. Pero si desconocemos por completo las características del termistor, pues tenemos que calcular más cosas. Tenemos que experimentar, tenemos que hacer una practiquita intermedia para poder conocer las características del termistor. Entonces, si van con el MAI, pues tengan por seguro que van a trabajar de más. ¿Sí? Es mejor consultar la hoja de datos, ver quién es el que vende ese tipo de termistor y comprar exactamente ese termistor que tienen en la hoja de datos. ¿Vale? Bueno, entonces aquí la parte principal pues hay que entender que es una resistencia. Es una bien resistencia que cambia en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a detectar esos cambios de temperatura? ¿Cómo los vamos a registrar en Arduino? Pues, ¿Arduino qué detecta? ¿Puede detectar resistencia en Arduino? ¿De manera directa? no, pero puede detectar el voltaje. Ok. Entonces, ¿cómo sería el arreglo para poder detectar los cambios térmicos? Checar cuánto varía el voltaje. Bueno, cambio la pregunta. ¿Cuál sería el circuito para poder nosotros registrar ese voltaje en Arduino? Un circuito resistivo. ¿Cómo sería? Bueno, yo he pensado, pues mi compañero tenía un NTC Ajá. con alta resistencia. Entonces yo lo que pensaba era hacer un circuito resistivo poniendo el termistor y al lado una resistencia pequeña. Entonces cuando cambia la temperatura en el termistor, lo que va a hacer es bajar su resistencia y va a caer más voltaje sobre la resistencia pequeña. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Como de manera técnica, ¿cómo se llama eso que me acabas de decir? Un divisor de tensión. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, tú lo mencionaste al lado, pero pues es lo mismo. Tenemos aquí una fuente de voltaje. Tenemos la resistencia, una resistencia X, vamos a ponerle. Y esta es la resistencia del termistor. Y esta es variable. Entonces la pregunta es, ¿realmente es necesario el divisor de tensión? ¿Sí o no? ¿Puedo poner la pura resistencia del termistor, el puro termistor, para registrar el voltaje? ¿O no?
¿Es necesario poner una resistencia aquí? Sí. ¿Por qué? Porque si solo pones la resistencia del termistor, pues básicamente el termistor va digamos, a consumir todo el voltaje. Ok. La caída de tensión ocurriría en el termistor, ¿y qué es lo que estaría cambiando nada más? La resistencia. La corriente. Entonces, es necesario. Si no tenemos un divisor de tensión, quiere decir que todo el voltaje va a quedar aquí. O sea, si ignoramos este de aquí, quiere decir que si nosotros alimentamos con 5 volts, siempre va a haber 5 volts ahí, independientemente del cambio de resistencia. Lo que sí va a cambiar es la corriente que pasa a través del termistor. Entonces, sí es necesario. Si no tenemos esto, aquí jamás va a cambiar este voltaje, siempre va a ser 5 volts. Pero ya cuando ponemos el divisor, pues en función de si este crece o disminuye, pues aquí vamos a registrar un mayor voltaje o menor voltaje. ¿Vale? También había leído que teníamos que manejar corrientes bajas para que el termistor no disipe calor y la temperatura no sea tan diferente. Supongo que ya tienen el concepto de potencia, ¿no? Sí. Potencia que es igual. Voltaje por intensidad. Voltaje puede ser total, bueno, sería voltaje total por corriente total, o de un elemento específico sería la caída de tensión de ese elemento por la corriente que pasa a través de ese elemento. Y el término de potencia, ¿qué nos indica? La energía que consume. Sí, pero energéticamente, ¿qué nos indica? ¿Cuánta disipación térmica tiene? Al final de cuentas, la potencia es una disipación térmica, es decir, es un desaprovechamiento eléctrico de un dispositivo, de un sistema. Entonces, es importantísimo que siempre revisen la potencia porque todo en electrónica tiene un límite de potencia. Si rebasan ese límite de potencia, quiere decir que están rebasando el límite que tiene físico para poder disipar energía en forma de calor. Si rebasan ese límite, lo que va a pasar es que se va a quemar. Pero aquí no es tanto que se queme, sino que genera autocalentamiento. Es un sensor de temperatura y él va a generar temperatura, pues como que no va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno el comentario que hace el compañero. Hay que trabajar con resistencias relativamente grandes para evitar que fluya mucha corriente y evitar que se genere autocalentamiento y obtengan un error. O sea, hay que evitar el error, ¿no? Por autocalentamiento. Bueno, entonces, ya tenemos aquí nuestro divisor de tensión. Y entonces, de este punto, ¿hacia dónde iría? Al Arduino. Sería cualquiera de los puertos, ¿no? Puede ser el A0, A1, hasta el A5 trae el 1, ¿no? Creo que son 5 puertos, digo 6 puertos. Y después, supongamos que ya registran un voltaje. ¿Qué va a pasar ahora con ese voltaje? Interpretarlo en base a otro, pues un sistema de medición que ya está hecho, en este caso un termómetro. No, antes de eso. Ahora, Recuerden, en el LM35 estaba fácil porque ese voltaje, supongamos que ahorita estamos a, no sé, unos 27 grados centígrados. Entonces, el LM35, ¿cuánto me registraría? Serían 270 milivolts. Ustedes cuando esto lo ven en Arduino, en voltaje, pues va a ser un punto 27 volts. Pero estaba simple porque la sensibilidad es de 10 milivolts por grado centígrado. Entonces está directa la conversión, no hay ninguna complicación en hacer esa conversión. Pero acá vamos a tener un voltaje que para empezar vamos a desconocer, porque todavía no definimos esta resistencia y hay diferentes valores de termistor. Entonces, de que aquí va a haber un voltaje, va a haber un voltaje, pero ¿cuál va a ser? ¿Quién sabe? Ese es el primer punto. Segundo punto, supongamos que ya registramos ese voltaje en Arduino. Desconocemos esto. No tenemos nada directo para convertirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer para poderlo convertir?
compararlo con un termómetro y ir checando a cuántos volts que nos mide el Arduino son tantos grados que ha subido o bajado. Es que así como lo comentas, sería una calibración exhaustiva, por así decirlo. Aumenta un grado, y veo de cuánto es el incremento. Es decir, estarías yéndote sección por sección, grado por grado, viendo a ver cuánto aumenta. Eso no es para nada viable ni práctico. Entonces, al igual que en el capacitor, pues hay un modelo que describe el comportamiento de la resistencia, en este caso del termistor. ¿Alguien de casualidad trae la práctica? ¿En el celular o algo así? Bueno, si alguien la trae, nada más me dice si me equivoco en algo. No, me echaron sí, lo traigo. Si alguien trae la práctica, me dice si me equivoco. De manera matemática se supone que así es como se comporta esta resistencia térmica, esta resistencia del termistor vendría siendo, bueno, más bien voy a describir cada uno de los términos para que quede un poquito más claro. Este sería resistencia del termistor a cierta temperatura. R sub 0 sería resistencia del termistor a temperatura ambiente. T vendría siendo este valor de resistencia, una resistencia determinada, y la beta se le llama un índice de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente este es el resultado. ¿Cuál vendría siendo la entrada o la excitación? Pues una determinada temperatura. ¿Cómo nos va cómo vamos a definir esta resistencia en función de este cambio térmico o esta temperatura deseada? Pues vamos a partir de una resistencia inicial, que en este caso sería la resistencia a temperatura ambiente. Y esta es la parte importante que tienen que conocer. Esto se los debe proporcionar la hoja de datos, y si no la tiene, hay dos formas en las que aparece la hoja de datos. En la hoja de datos aparece una tabla con diferentes valores de sensibilidad. Normalmente aparece por rangos. De tal temperatura a tal temperatura tienes este índice de sensibilidad. O si no, te dan la ecuación para que tú calcules este índice de sensibilidad en función de las temperaturas que tú quieres. ¿Sí? Entonces, si tienen hoja de datos, lo más seguro es que esto se les facilite. Ya les dé el dato que requieren para las temperaturas que quieren. Bueno, con esto lo único que estamos haciendo es estimar la resistencia del termistor. Realmente esto nosotros lo podemos conocer con la medición de allá. ¿Cómo es que la podemos conocer? De toda esta expresión, ¿qué es lo que podemos conocer? O sea, que hay que eliminar lo que puede ser una incógnita de lo que no puede ser una incógnita. ¿Cuál vendría siendo la incógnita principal dentro de esta expresión? La beta. No, porque sí la vas a conocer. En cierto punto, o sea, ahorita las conocemos, pero en cierto punto la vas a conocer. ¿La temperatura entonces? Sería la temperatura, porque al final de cuentas es lo que me interesa conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a relacionar? ¿Cómo voy a encontrar esta resistencia del termistor?
con la medición de voltaje. ¿Cuál es la...? Aquí lo que voy a obtener, voy a borrar esta parte de aquí. Aquí supongamos que tengo el puerto A0. Esto lo que me va a dar es un determinado voltaje. O sea, ya lo tenemos. Pero ese voltaje va a ser el voltaje del termistor. Va a ser voltaje de la resistencia del termistor. Esto es lo que voy a conocer. Y matemáticamente, ¿cómo puedo conocer yo este voltaje? ¿Con el divisor? La ecuación del divisor de tensión. Pues R térmica entre la suma de las dos resistencias por el voltaje. Sería que el voltaje de la resistencia del termistor es igual a ¿qué? R term R term entre Rx más R term entre en la total por el voltaje de entrada. por el voltaje total, que en este caso son 5 volts o lo que van a utilizar. Entonces, ¿qué haría falta hacer para poder conocer entonces la resistencia del termistor? Pues despejar el rotor. Entonces, si despejan el rotor de esta expresión, donde ya van a conocer este voltaje del termistor, porque es lo que van a medir, ya conocen el voltaje de alimentación, van a conocer Rx porque ustedes la van a definir. Quiere decir que sí puedo determinar la resistencia del termistor. Entonces quiere decir que yo ya voy a conocer obviamente voy a conocer la resistencia inicial, la resistencia de temperatura ambiente, voy a conocer la sensibilidad y ya me quedaría como incógnita. Que básicamente también tienen que despejar y ya con eso obtendrían directamente la temperatura. O sea, tienen que despejar toda esta expresión para poder obtener la temperatura. Ahí en esta práctica, que viene como práctica 7, en la primera hoja, en la segunda hoja, en la parte de, antes de que inicie el punto 3, que dice control de temperatura, viene un enlace. Ese enlace, digo, en electrónico le dan clic y los manda directamente al enlace. En ese enlace viene básicamente un código que ya trae básicamente esta expresión ya despejada para la temperatura e incluso ya viene cómo calcular la beta. La beta, si no la conocen, es igual a temperatura 1 por temperatura 2 menos temperatura 1 por el logaritmo de R2 entre R1. T1, ponerlo con otro color. T1 es temperatura ambiente. T2 es temperatura máxima. Entonces, temperatura 2, ¿quién lo definiría? ¿Nosotros? Sí, ustedes, pero ¿el máximo de qué? Este método de calibración lo que hace es, puede medir muchísimos rangos de resistencia, digo, de temperatura. Pero, ¿cuál es el problema cuando quieres trabajar con rangos de temperatura muy grandes o muy pequeños? Pues que el índice va a cambiar dependiendo del rango de temperaturas que quieres medir. ¿Cuál es la ventaja en esta práctica? Que ustedes ya tienen bien definido de qué temperatura van a medir. La temperatura inicial sería de la temperatura ambiente y la temperatura final, ¿cuál sería? La máxima que tuvieron en su caja. Entonces, la temperatura 2 hace referencia a la temperatura máxima de la caja. Y entonces,
R1, ¿qué vendría siendo? La resistencia a temperatura ambiente. Ajá, la resistencia a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Y obviamente este sería resistencia a temperatura máxima de la caja. Entonces tendrían que experimentar para, si no conocen la beta, tendrían que experimentar. Primero pues sería temperatura ambiente, miden la resistencia, recuerden que es una vil resistencia al final de cuentas, entonces miden la resistencia con el ómetro. Después ponen a calentar su cajita, esperan a que se estabilice la temperatura y meten el termistor. Obviamente hay que dejar las patitas de fuera para poder medir la resistencia cuando alcance la temperatura máxima. Y después miden esa resistencia de la temperatura dentro de la caja. Y ya tienen todo lo necesario para hacer el cálculo de la beta. Que en la práctica creo que parece como B, pero es la beta. Pues, es la beta. Entonces, básicamente, esta es la parte fundamental. El problema o lo que genera más ruido es que Arduino no puede medir directamente resistencia, entonces tenemos que utilizar voltaje. Pero a través del voltaje puedo conocer la resistencia. Y entonces, ya conociendo este parámetro, este otro, y la beta, pues ya puedo despejarte. Y ya pueden obtener directamente la medición de temperatura. ¿Sí? Quiere decir que esta expresión despejada para la temperatura tiene que estar dentro de Arduino. Esa es la que les va a ayudar a convertir de este voltaje directamente a temperatura. Están calibrando, con eso van a estar calibrando. ¿Cuál es la parte importante? ¿Cuál es la que les va a dar error? Las que va a hacer que tengan mayor o menor error. Gracias. ¿El qué? ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Cuál es el valor principal que deben de estimar bien o de utilizar bien? No. El voltaje es relativamente simple, lo miden, pero es un valor estático hasta cierto punto. ¿Cuál es el que va a hacer que su medición tenga mayor o menor error? El índice de sensibilidad primero. El índice de sensibilidad. Si no calculan bien el índice de sensibilidad, si no utilizan el rango adecuado de temperaturas para el índice de sensibilidad, pues les va a dar más error o menos error. ¿Sale? Entonces, ¿qué se esperaría? Pues que una vez que tengan, ya despejen esta variable y la inserten en código en Arduino, pues debe dar una medición idéntica a la del LM35. ¿Sí es cierto que es más exacto el termistor? ¿O es igual de...? No, de exactitud. Acuérdense que la exactitud depende mucho de lo que tú hagas en programación. Lo que sí es que puedes tener muchísimo mayor resolución, porque ¿cuál es la resolución en grados del... ya lo borré. Del LM35, ¿cuál es la resolución? 10 milivolts. No, resolución. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que te puede detectar? Es un grado. Eso te establece el fabricante. Yo les pedí que lo mejoraran y lo pusieron a 0.5 y eso lo van a hacer con programación. Pero por sí solo el termistor, así cambie un 0.01 grado, va a cambiar la resistencia. ¿De qué va a depender entonces la resolución directamente? Eso es interesante. O sea, realmente si ustedes, por ejemplo, si tuviéramos un experimento muy controlado, una cabinita muy bien controlada, donde pudiéramos hacer variaciones de 0.01 grados centígrados, o sea, una cantidad muy pequeña de temperatura. Si lo pudiéramos hacer, realmente el LM35 no podría detectar ese 0.01, ni un 0.1 ni un 0.5. Hasta que haya un cambio de 1 grado centígrado, podría haber un cambio en la salida. Sin embargo, en el termistor, si yo hago ese cambio de 0.01 grado centígrado, sí lo detecta, sí hay un cambio. Ok, entonces,
en cuanto al sensor, hablando sensor contra sensor, tiene mayor resolución el termistor que el LM35. Ok, pero no estamos hablando nada más de los sensores, estamos hablando de un sistema de medición. El sistema de medición ya influye con otras cosas. Entonces, ya hablando de un sistema, tanto del LM35 como del termistor, ¿quién va a determinar la resolución del sistema? ¿Dónde va a recaer la resolución del sistema? No, antes de la programación. ¿En el termistor? No. Ya hablamos que sensor contra sensor, el termistor tiene mayor resolución. Pero no estamos hablando de sensor contra sensor, estamos hablando de todo el sistema de medición. O sea, todo el sistema de medición que estamos generando para el termistor y todo el sistema de medición que estamos generando para el LM35. ¿Dónde va a recaer la resolución del sistema? ¿Quién va a definir la resolución del sistema? Línea de voltaje. Ajá, ¿y entonces dónde recae eso? La resistencia de. No. En el ADC. El ADC es el que te va a determinar la resolución del sistema. Porque volvamos al mismo experimento, que yo puedo controlarlo de 0.01 grados centígrados. Supongamos que en resistencia yo lo puedo medir, pero ya lo implemento con Arduino. Así yo hago un cambio de 0.01 volts. ¿A qué cambio en voltaje va a equivaler ese 0.01 grados centígrados? Pues a lo mejor a, no sé, menos de 1 milivolt, 1 milivolt. Algo que no pueda registrar Arduino a lo mejor. Entonces, no pierdan de vista. Una cosa es la resolución del sistema, del sensor. Otra cosa es la resolución de todo el sistema de medición. Porque depende, interactúa con otras cosas. Es importante que lo entiendan. Porque casi siempre se van con la finta de la hoja de datos es la que me da toda la información. Ah, pues esa es la resolución del sistema que voy a tener. No, error. Todo va a recaer en todo el sistema. En este caso el sistema principal es Arduino, entonces el ADC de Arduino es el que les va a definir la resolución del sistema. ¿Sí queda más o menos claro o no? No pierdan de vista eso, porque en electrónica es muy común que caigan en ese error. ¿Vale? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, una vez que hagan esto es nada más la calibración. ¿Qué hay que hacer? Digo, atendiendo a la práctica anterior, pues encontrar el tiempo de respuesta del termistor. Ya tiene el tiempo de respuesta del LM35, ahora hay que encontrar el tiempo de respuesta del termistor. Y comparar los dos resultados. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál tiene un tiempo de respuesta más rápido? Y no nada más decir, ese tiene el tiempo de respuesta más rápido. No.